El presente video mostrará las características de la educación que se reflejan en lo que es el periodo de las leyes de reforma. Es por ello que es importante conocer los antecedentes mismos, así como los beneficios que se obtuvieron por parte de ella. Las leyes de reforma comenzaron a constituirse tras la caída de la dictadura de Santa Anna, gracias al Plan de Ayutla, cuyo contenido versa al fin de la revolución. Juan Álvarez comenzó a crear estas leyes para así mantener a México bajo los ideales del liberalismo. Desde 1855, esas leyes se promulgaron hasta 1863 con la finalidad de separar por completo al clero del Estado. Mediante este conjunto de leyes, el Estado tomó el poder del registro civil. Así, todos los procesos relacionados con los registros de nacimiento, matrimonio, entre otros, no dependerían de la Iglesia. Asimismo, se tomaron estos bienes eclesiásticos y se nacionalizaron. Se promulgó la libertad de culto y se pudieron secularizar los cementerios y las festividades públicas. En las leyes de reforma se ve a la educación laica entendida como el desarrollo de una actividad docente que prescinde a la instrucción religiosa, dándose a principios del siglo XIX mediante la acción de la corriente liberal. En esta corriente de lucha participaron Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Justo Sierra, Gabino Barreda y Manuel Baranda, los cuales sentaron las bases de la separación entre la escuela y la iglesia, es decir, la libertad de enseñanza proclamada en la Constitución de 1857 tuvo el sentido de romper con el monopolio del clero que ejercía en el territorio educativo, para abrir paso al establecimiento de las escuelas particulares laicas y a la construcción de un sistema educativo público. Siendo Juárez presidente de la República, se propuso convertir a la educación en una función pública, para la cual encargó al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez, que formulara el plan de educación que hiciera realidad ese propósito. Martínez integró una comisión que estudiara el problema educativo. En ella figuraba de manera prominente Gabino Barreda, que fue por algún tiempo el principal representante del positivismo en nuestro país. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de México ha sido la instauración de las leyes de reforma, proclamadas el 6 de septiembre de 1860 por el presidente Benito Juárez, pues estas marcaron un precedente en la forma de la cual la política del país era manejada. Anteriormente, la figura de la Iglesia se involucraba en la vida política de México, debido a la fuerte influencia ideológica que ejercía sobre el pueblo, ya que relacionaban con tópicos espirituales y religiosos. Estas acciones limitaban el desarrollo y visibilizaban de sectores ajenos a la religión católica. Es por ello que las leyes de reforma fueron tan importantes para la erección de México como un estado laico. Es importante destacar qué eran las leyes de reforma. Estas fueron constituidas con el principal propósito de separar a la Iglesia del Estado mexicano. Consisten en un conjunto de leyes que despojan al clero de muchos beneficios y del poder que gozaban en aquella época. De este modo, se consiguió establecer la libertad de cultos y legitimar el matrimonio por medio del registro civil. Para cumplir con el objetivo principal de las leyes de reforma, inicialmente se promulgaron tres leyes: la Ley Juárez, Ley Lerdo y la Ley Iglesias. En conclusión, el 2 de diciembre de 1867, la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, que buscaba la reorganización de la educación normal, se estructuró la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública,
que siguiendo el espíritu de las leyes de reforma, le imprime a la enseñanza pública el carácter de laica, gratuita y obligatoria. De esta forma, los principios del liberalismo pudieron ser incorporados en una política educativa, una teoría pedagógica y un sistema de educación pública con perfiles bien definidos. Mediante la Ley Orgánica de Instrucción Pública, deja como tal la instrucción primaria como obligatoria y gratuita. De igual manera, la creación de la instrucción secundaria para el sexo femenino, establecimiento de diversas instituciones en educación superior y la fundación de Escuela Nacional Preparatoria, cuyo primer director fue el médico Gavino Barreda. Agradecemos la atención prestada en este presente video.